Bienvenidos al canal de apoyo escolar en matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Hoy veremos cómo se clasifican los triángulos. Bueno, antes que nada, definición de triángulo. Es un polígono de 3 lados. Si quieren saber algo más sobre polígonos, les dejo acá un video sobre el tema. ¿Cómo se clasifican a los triángulos según la longitud de sus lados? De la siguiente manera. Primer caso, triángulo equilátero. Todos sus lados son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Miren el simbolito que utilizo para decir que tiene los 3 lados iguales. 3 rayitas iguales. Todos sus lados tienen la misma longitud o medida. En este caso, los 3 lados miden 7 centímetros. Entonces, repasemos. Los triángulos equiláteros tienen todos sus lados iguales. Segundo caso, triángulo isósceles. Fíjense de escribir bien, isósceles, SC. Tienen solo 2 lados congruentes, uno y otro. El restante, el otro lado, el tercero, es distinto. Tiene 2 lados con la misma longitud o medida, en este caso pusimos 7 centímetros cada uno, pero el otro lado mide distinto, en este caso 5 centímetros. Repasemos, los triángulos isósceles tienen 2 lados iguales y uno distinto. Tercer caso, triángulo escaleno. No tiene lados congruentes, es decir, que todos sus lados son distintos. Fíjense cómo lo grafico, una rayita, 2 rayitas y 3 rayitas. Todos sus lados tienen distintas longitudes, entonces 6 centímetros, 7 centímetros, 9 centímetros. Y así, aunque no estuvieran las medidas, ¿no? Aunque yo tuviera así, sé que este lado es distinto a este y este es distinto a los otros dos. Resumen. ¿Cómo se clasifican los triángulos según la longitud de sus lados? Equilátero, los 3 lados son iguales. Isósceles, 2 lados iguales, uno distinto. Escaleno, los 3 lados distintos. Bueno, clasificación de los triángulos según la amplitud de sus ángulos interiores. Repasemos un poquito. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Muy importante para este tema. Primer caso, triángulo acutángulo. Todos sus ángulos interiores son agudos. ¿Qué quiere decir? Que todos sus ángulos interiores miden menos de 90 grados. Acá hay un ejemplo de ángulo agudo. En este caso, todos los ángulos interiores miden 60 grados, es decir, menos de 90. Los ángulos estos interiores son todos agudos. Y observemos que si sumamos 60 más 60 más 60, o hacemos 60 por 3, da 180. Recuerden que la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Segundo caso, triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos interiores es recto, es decir, que mide exactamente 90 grados. Acá está el ejemplo. Acá tenemos el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. El resto, en este ejemplo, miden 45 y 45. 45 más 45 es 90, 90 más 90 es 180. De vuelta la sumatoria de los ángulos interiores del triángulo da 180 grados. Tercer caso, triángulo obtusángulo. Uno de sus ángulos interiores es obtuso. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus ángulos mide más de 90 grados y menos de 180. Acá hay un ejemplo. El ángulo obtuso es este, 120 grados, mayor que 90, menor que 180. Y los restantes en este caso miden 30 grados. 30 más 30, 60, más 120, 180 grados. Resumen. ¿Cómo se clasifican los triángulos según la amplitud de sus ángulos interiores? En acutángulo,
todos sus ángulos interiores son agudos. Rectángulo, un ángulo interior es recto. Obtusángulo, un ángulo interior es obtuso. Lados y ángulos. ¿Cuál es la relación que hay entre los lados y los ángulos? Muy importante para entender este tema, la parte más importante. Los ángulos equiláteros pueden ser solamente acutángulos. No pueden ser rectángulos ni obtusángulos. Ahora vamos a ver por qué. Observen. El ángulo equilátero, que es el que tiene los tres lados iguales, también va a tener sus tres ángulos iguales. En este caso, siempre el equilátero va a tener ángulos de 60 grados. 60 por 3 es 180 grados. Y se cumple con la regla de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da siempre 180 grados. ¿Qué pasa con los triángulos isósceles? Recuerden que tienen dos lados iguales y uno distinto. Puede haber que sea acutángulo, es decir, que todos sus ángulos interiores sean agudos. Puede ser que sea rectángulo, hay uno de sus ángulos que es recto. O puede ser obtusángulo con un ángulo obtuso. Pero ¿qué es lo que vamos a observar en estos tres triángulos? Como son isósceles, van a tener dos lados iguales, uno distinto. Dos lados iguales, uno distinto. Dos lados iguales y uno distinto. Y a su vez, ¿qué observamos? Que también van a tener dos ángulos iguales, uno distinto. Dos ángulos iguales, uno distinto. Dos ángulos iguales, uno distinto. ¿Y qué más vamos a observar? Algo muy importante. El lado más pequeño va a estar enfrentado al ángulo más pequeño, en este caso. El lado más grande va a estar enfrentado al ángulo más grande, como en estos dos casos. ¿Qué pasa con los triángulos escalenos? Pueden ser acutángulos, rectángulos u obtusángulos. Pero observen, el escaleno tiene todos sus lados diferentes y también va a tener todos sus ángulos diferentes, 40, 80, 60, 50, 90, 40, 20, 40, 120. Recuerden que al sumar todos estos ángulos, en todos los casos va a dar 180 grados. Y observemos este caso, que es el más claro. El lado más pequeño está enfrentado al ángulo más pequeño. El lado más largo está enfrentado al ángulo más grande, más amplio. Este cuadro, más los cuadros de resumen, se los pueden descargar e imprimir desde Google Drive en formato PDF. Si te gustó este video, hace clic acá para suscribirte. Suscríbete gratis a este canal. Compartí el video y dale un me gusta para ayudar a que Apoyo Escolar en Matemáticas siga creciendo. Muchas gracias.